Agradecimiento desde un punto de vista, en principio, digamos, si se me permite, formal, al Ateneo de Jerez por invitarme. También al Archivo Municipal de Jerez y a su director, Cristóbal Orellana, por querer que yo estuviese aquí. Y agradecimiento a cada uno de ustedes por haber venido aquí hoy a escuchar esta conferencia. Y también quisiera hacer un agradecimiento un poco más personal, ¿no? Tanto por la presentación que se me ha hecho, en concreto las palabras de mi amigo Cristóbal, ciudadano archivero, con el que, aunque hay cosas que no se pueden decir en público, por ejemplo, el tiempo que hace que uno conoce a una persona, porque denota inmediatamente cuál es la edad de las personas que están hablando. Pero efectivamente, como dice Cristóbal, hace mucho tiempo, creo que fue en el año, yo no sé, 95, 96, cuando coincidimos por primera vez en el archivo, como él ha dicho, uno de los archivos más importantes, creo que me estoy exagerando, de Andalucía. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Una documentación, sobre todo, no digo que la documentación cancilleresca no sea importante que se conserve aquí, pero sobre todo la documentación municipal y fundamentalmente los protocolos notariales. Lo voy a decir a continuación. Así que para mí es un placer venir a cualquier acto al que se me invite aquí a esta ciudad tan maravillosa para mí como es Jerez de la Frontera. En torno a la iniciativa, al documento del MEP, que me parece interesantísima, tengo que comentar que esta conferencia estaba prevista hace 2 años, creo recordar, y que fue suspendida por causa de la pandemia. Al año siguiente se volvió a organizar y nuevamente hubo que suspenderla, creo que fue a finales del año pasado, nuevamente por la última ola de la pandemia. Así que ahora que finalmente podemos estar en presencia, ¿no? Que podemos hacer los actos, con independencia de que esto se grabe y esté en la red, podemos hacer los actos in situ, es también para mí un motivo de satisfacción el que finalmente hayamos coincidido, hayamos podido hacer que esta conferencia se lleve a hacer. Y sin más preámbulos, yo lo que he preparado es lo que suelo hacer en las conferencias, un texto que iré leyendo, intentando explicar algunas cosas con las diapositivas, un texto que cuando lo he preparado en casa, pues girará en torno a unos 45 minutos, poco más o menos, donde querré exponer algunas ideas y sobre todo después lo que me gustaría, francamente, es que hubiese un tiempo para que pudiéramos debatir, hablar, en fin, que es lo interesante en cualquier tipo de este evento, ¿no? Que el conferenciante venga, que hable, pero después intercambiar opiniones, aclarar dudas con las personas que han venido, con los ciudadanos que han venido a escuchar. Bueno, sin más dilación, por tanto, por supuesto, agradeciendo la invitación, empiezo con mi intervención. Bien, el documento que yo he seleccionado fue transcrito y publicado por la profesora María Dolores Rojas Vaca en su libro Un registro notarial de Jerez de la Frontera, López Martínez, 1392, que vio la luz en 1998. El texto en concreto que yo he elegido es el número 22 y alude al inventario de bienes del carpintero jerezano García Alfonso, que fue escriturado el lunes 8 de abril de 1392. El conjunto de protocolos notariales de ese año incluye 110 escrituras en papel y aunque tiene un aceptable nivel de conservación, en algunas ocasiones, como pueden ver en esta diapositiva, hay partes deterioradas o simplemente desaparecidas, lo que dificulta o impide la lectura en algunos casos. Antes de entrar en materia, creo que debería justificar los motivos de mi elección. ¿Por qué he elegido este documento? Lo he seleccionado por 2 razones fundamentales. La primera, porque se trata de la documentación notarial más antigua conservada en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Y si no estoy equivocado, estos protocolos notariales jerezanos de 1392 se encuentran entre los más antiguos de Andalucía, junto con el libro de registro notarial de la localidad de Torres, fechado entre 1382 y 1400.
Evidentemente, la antigüedad de esta documentación notarial es por sí misma importante, máxime si se compara con otras ciudades de España. Estoy pensando en Valencia o en Barcelona, en las que sí se han conservado series notariales fechadas en el siglo XIV, o de otras ciudades europeas, como es el caso de las italianas. El segundo motivo por el que he elegido este documento es porque su lectura me ha permitido pensar no solo sobre el inventario de bienes del carpintero jerezano García Alfonso, sino también porque me ha permitido reflexionar sobre la ciudad de Jerez a finales del siglo XIV. He de reconocer que se trata de un ejercicio complejo debido a los pocos documentos de archivos conservados para esta época y a la escasa información procedente del registro arqueológico. Así pues, en los próximos minutos, en torno a unos 45, 50 más o menos, expondré algunas reflexiones centradas en una ciudad medieval de finales del siglo XIV, intentando conjugar lo local con lo global, con lo general. Este periodo, siglo XIV, estuvo marcado por una crisis profunda del sistema que afectó a diversos aspectos de la sociedad europea. En cierta medida, los paralelismos con nuestra época nos permiten comprender mejor los miedos y esperanzas de los hombres y mujeres que vivieron en Europa en aquellos años. En definitiva, he de reconocer que ha sido un reto escribir estas páginas y adentrarme en una problemática que me interesa como medievalista. Inicio mi intervención de la mano de la reflexión de dos medievalistas franceses. Según Patrick Boucheron y Denis Menjot, la ciudad medieval debe ser entendida conjugando, por decirlo de alguna manera, conjugando el verbo ser y no exclusivamente en términos de tener. Lo explico. Con independencia de los elementos patrimoniales de una ciudad, una muralla, una catedral, un palacio, etc., o de los aspectos jurídicos, la existencia de un fuero, por ejemplo, la ciudad es una entidad que se impone en el entorno. Así, en opinión de estos medievalistas, la ciudad, cito textualmente, es un paisaje organizado y es a la vez una sociedad y un centro que interactuaba con el campo, como podrían ver, por ejemplo, en esta diapositiva. Estoy de acuerdo con esta perspectiva porque, entre otras razones, apunta a un aspecto que me parece fundamental: la imbricación entre la ciudad y el campo. Estos dos ámbitos, ciudad y campo, en aquel momento no eran mundos diferentes. De hecho, esta comunicación entre ciudad y campo estuvo vigente hasta las grandes transformaciones generadas por las revoluciones industriales durante el siglo XIX o hasta las migraciones y despoblaciones acaecidas en muchos países europeos desde los años 50 y 60 del siglo XX. Ambos procesos, la industrialización y la migración-despoblación, han provocado profundos cambios, marcando en la actualidad una fractura entre estos dos ámbitos, lo que nos dificulta a nosotros la comprensión del funcionamiento de las ciudades medievales. Fíjense, según el antropólogo y geógrafo norteamericano David Harvey, la ciudad es el espacio en el que las personas se mezclan y viven juntas. Pero al mismo tiempo, la ciudad es un espacio marcado por la lucha y el conflicto. Su método, aplicado para analizar la problemática urbana de nuestra contemporaneidad, pienso que es una herramienta teórica válida con la que adentrarse en las ciudades y campos de la época medieval. O en otras palabras, la dialéctica entre ciudad y campo está en la base de la comprensión de los paisajes urbanos y rurales. Así pues, estas tres claves, la ciudad como paisaje organizado, la ciudad como sociedad y la ciudad en estrecha relación con el campo,
Esas tres claves, digo, me servirán de guía en los siguientes minutos. Y empiezo por el principio, como siempre, la ciudad como paisaje organizado. Desde el momento de la conquista, Jerez, como bien saben, fue dividida en 6 collaciones, 6 barrios: San Salvador, San Mateo, San Lucas, San Juan, San Marcos y San Dionisio. La muralla y el alcázar conformaron un sistema defensivo que se prolongaba extramuros mediante un conjunto de torres y accidentes geográficos, comunicados visualmente y distribuidos por la campiña. Las 4 puertas, Real o Marmolejo, Sevilla, Rota y Santiago, actuaban como punto de conexión entre la ciudad y el campo. En las inmediaciones de la Puerta Real hay constancia arqueológica, me refiero a los hallazgos numismáticos fechados en el segundo cuarto y mediados del siglo XIII, de un arrabal islámico. Es muy probable que su origen estuviese vinculado a la emigración procedente desde Sevilla tras su conquista en 1248, la conquista de Sevilla. Se trata, por tanto, de una zona urbana que estuvo habitada, que fue abandonada y que posteriormente volvió a ser reutilizada. En efecto, el Arenal, que es el lugar al que me estoy refiriendo, fue adesentado como espacio público, pero también como un espacio en el que se dirimieron conflictos y luchas a finales del siglo XIV o principios del siglo XV. El trazado urbano de cada una de las collaciones se fue articulando en torno a sus respectivas iglesias erigidas sobre antiguas mezquitas. El estudio de la edilicia y su incidencia en el urbanismo nos permite observar una evolución en el paisaje de la ciudad. Veamos 2 ejemplos. El primero, y sigo ahora las investigaciones de Manuel Romero Bejarano, se centra en los años finales del siglo XIV. Desde ese momento, cito, el ritmo constructivo en Jerez crece. Las viejas mezquitas convertidas en iglesias empiezan a sufrir modificaciones, como la adición de capillas funerarias o la reforma integral de sus ya vetustas fábricas. Fin de la cita. El segundo ejemplo se centra en los protocolos notariales de 1392, en los que hay 2 referencias a la existencia de lo que denominan un barrio nuevo en la collación de San Dionisio. Como en cualquier ciudad medieval, dentro del recinto urbano había diversas instalaciones cuya misión era transformar los recursos naturales en productos. Bodegas, lagares, molinos de aceites, contenedores, por ejemplo, tinajas, toneles, pipas, etc. Aunque ahora no voy a entrar en un estudio pormenorizado de cada uno de ellos, sí me gustaría señalar que era habitual que los ciudadanos, por ejemplo, guardasen el vino obtenido de sus propias cosechas en sus propias casas. El destino final era o bien la venta o bien el autoconsumo. En los registros notariales del siglo XIV hay noticias sueltas, pero significativas, sobre esta costumbre. Así, como puede leerse en 2 testamentos fechados en los años 60 y 90 del siglo XIV, en 1362, Mari Fernández de Fuentes mandaba a su sobrina 4 tinajas vacías para vino, dice el documento, las 2 treintanales y las 2 medianas. En 1392, en un testamento del que se desconoce el nombre del testador, se mencionaban 11 tinajas llenas de vino, de las que, comillas, 6 estaban soterradas y las 5 sobre tierras. Pero la ciudad, como decía al principio de mi intervención, está integrada por hombres y mujeres, no son solo las piedras. Fijémonos en un momento en nuestro carpintero García Alfonso. Casado con Lucía Martínez, tuvieron 3 hijos varones, García Alfonso, Ferrán García y Ruiz García. Vivieron en la collación de San Salvador, en la calle de la Carpintería. Esta zona
constatada documentalmente desde la época de la conquista, fue una de las más pujantes de la ciudad. Este dinamismo justifica que en esa collación tuviesen su residencia algunos de los miembros de la élite política del momento. Un caso significativo, muy bien estudiado por Javier Jiménez López de Guileta, fue Alfonso Fernández de Valdespino en 1362. Así pues, en la collación de San Salvador, la familia del carpintero García Alfonso tenía la casa de su morada, donde vivían. Y tenían al menos otra alquilada a un tal Gonzalo el Mozo, del que desconocemos su apellido, ya que el documento, como decía al principio, está deteriorado. En el documento se especifica que ambos habían comprado la mitad de un pedazo de olivar ubicado en la mata del olivar y también que habían adquirido unas aranzadas de viñas en el pago de Capirete. Posteriormente retomaré esta cuestión. Sería legítimo preguntarse, ¿por qué no?, en qué momento el carpintero García Alfonso y su mujer, Lucía Martínez, o sus antecesores se instalaron en Jerez. Quiero decir, si se trataba de una familia que podría remontar sus orígenes al momento de la conquista, o si, en cambio, llegaron en algún momento posterior a la ciudad. Aunque no lo sabemos, este caso es un ejemplo de los muchos que podrían aducirse del movimiento constante de personas que se trasladaban con sus familias y bienes de un lugar a otro, buscando, lógicamente, mejorar sus condiciones de vida. Por otro lado, en el propio registro notarial de 1392 hay una escueta noticia que abre muchas posibilidades en lo tocante a su interpretación. Leo la noticia. El testimonio de García Alfonso, carpintero, contra Juan Ruiz, trapero, alcalde mayor. Este documento, de donde he extraído esta noticia, que se corresponde con el número 27 de la edición de la profesora María Dolores Rojas, este documento, digo, está datado, fechado el miércoles 10 de abril de 1392, es decir, al día siguiente de elaborarse el documento, el inventario. Se trata, por tanto, del hijo de García Alfonso, que se llamaba igual y que continuaba con la tradición ejerciendo el oficio de carpintero. No puedo saber cuál fue el problema al que alude esa noticia. Quizás quiso manifestar su contrariedad o presentar una protesta formal sobre el procedimiento empleado en la elaboración del inventario de bienes de su padre. La ciudad como sociedad. Adentrarse en el perfil demográfico de Jerez a finales del siglo XIV es una tarea difícil debido a la escasez de datos. En el año 2005, Carlos Flores, tomando en consideración los estudios de otros investigadores, analizó la evolución de las poblaciones urbanas andaluzas durante los siglos XV y XVI. Así pues, lo ven ahí en esa tabla, el primer dato que podría manejarse, aunque muy alejado en el tiempo para el objetivo de esta conferencia, apuntaría a la existencia de 2.550 vecinos en 1455. Esta cifra, vecinos, podría equivaler a una población de 11.450 o 12.750 habitantes, según se aplique el coeficiente 4,5 o 5. En opinión de Carlos Flores, durante la primera mitad del siglo XV hubo un leve descenso de la población. La recuperación, en cambio, de los niveles demográficos no se produjo hasta la segunda mitad de esa centuria, en el siglo XV. La pregunta que salta es la siguiente. ¿Cómo encajan estos datos con el desarrollo urbano de Jerez durante el siglo XIV? Sabemos que durante esa centuria una parte de la población se fue asentando en los nuevos arrabales de Santiago y San Miguel. En el Archivo Histórico Diocesano de Jerez se han conservado 16 escrituras notariales fechadas entre 1341 y 1397,
que han sido estudiadas, creo que publicadas también por Javier Eguileta. Esta documentación ha permitido concretar la configuración de estos barrios, al menos a los años 60 del siglo XIV. Así, en el testamento de Mari Martín Fernández, de 8 de diciembre de 1362, se aludía a su residencia en San Miguel, vivía ya en San Miguel, y a la de uno de sus albaceas en la Collación de Santiago, en el arrabal todavía en aquel momento de Santiago. En cualquier caso, desconozco si estos movimientos urbanísticos fueron la consecuencia directa de un crecimiento de la población, que podríamos decir es la tesis prevalente, predominante, o si por el contrario fueron las respuestas a otras dinámicas urbanas de carácter interno consistentes en el cambio de residencia desde las collaciones más antiguas hacia los nuevos arrabales. Prácticamente nada se puede decir en relación con el número de habitantes. Los datos que disponemos son indirectos y a veces contradictorios. Por ejemplo, según un documento publicado nuevamente por Javier Eguileta, un documento publicado por él en 1390 o 1391, los vecinos de la Collación de San Miguel pidieron al deán y cabildo catedral de Sevilla que proveyese al clérigo Juan Martínez como cura de la parroquia de este barrio, en sustitución del vicario Pedro Martínez. Bien, este último, el vicario Pedro Martínez, había fallecido recientemente debido a que, y cito textualmente, "a días que anda la mortandad aquí en Jerez", 1390-1391. Es, por tanto, una referencia explícita a una mortandad muy frecuente en las regiones europeas tras la peste negra de 1348. Aunque no hay datos para poder analizarla, ni tan siquiera para plantear alguna hipótesis, no sería descabellado pensar que esta epidemia pudo tener alguna incidencia en la población jerezana de finales del siglo XIV. Si esto fuese así, se podría relacionar esta información con las conclusiones del estudio de Carlos Flores, al que acabo de referirme, el leve descenso de la población andaluza y quizás de la jerezana desde finales del XIV y durante la primera mitad del XV. Pero como acabo de decir, las noticias son también contradictorias. En 1392 había 6 oficios notariales. Aunque este número fue establecido por Alfonso XI en 1320, siempre hubo conflictos en lo tocante a la posibilidad de acrecentarlos, de aumentarlos. Las peticiones formuladas por el Concejo a la Corona surtieron efecto y finalmente en 1408 el monarca Enrique II concedía licencia para que se incrementase en 2 las escribanías de la ciudad. Como apunta María Dolores Rojas, cito, "el aumento de la población y el incremento de la actividad comercial fueron los argumentos empleados para hacer ver a la Corona que el número de notarios era escaso y que no podía atender todo lo que significaba el aumento de la población y de las actividades comerciales". A la hora de reflexionar sobre el fenómeno urbano en la Corona de Castilla a finales de la Edad Media, María José Asenjo dibujaba la ciudad como un hervidero de intereses cruzados de sus vecinos y moradores. Con esta expresión aludía a la participación en la vida urbana de los ciudadanos, con especial mención a los mercaderes, que se veían animados por la riqueza y la actividad económica más pujante que estimulaba la movilidad social y, por supuesto, la ambición política. ¿Qué relación pudo mantener el carpintero García Alfonso con los artesanos mercaderes locales y con los comerciantes foráneos? Las investigaciones de Enrique Ruiz Pilares están aportando una información muy interesante en torno a esta problemática centrada en la segunda mitad del siglo XV. Aunque para finales del siglo XIV los datos sean escasos,
Algunas referencias sueltas permiten pensar que las actividades comerciales estaban alcanzando u obteniendo una mayor entidad. Así, por ejemplo, vuelvo a recordar la necesidad que tenía el concejo jerezano de incrementar el número de escribanías en 1408. En el inventario de bienes aparece el trapero Juan Ruiz, que a la sazón era alcalde mayor de la ciudad. Este personaje también aparece como propietario de una parcela, probablemente de olivar, colindante con las tierras que García Alfonso tenía en la Mata del Olivar. En su momento, Juan Avellán llegó a contabilizar 18 traperos en los protocolos notariales de 1392 y 1414. Una cifra que no dudaba en calificar como significativa y que ponía en relación con el desarrollo de la industria textil en los primeros años del siglo XV, es decir, con el papel del artesanado como elemento que dinamiza el funcionamiento de una ciudad en los siglos medievales. Los mercaderes europeos estuvieron muy atentos a las posibilidades comerciales generadas en las ciudades de Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera y la Bahía de Cádiz, fundamentalmente el puerto de Santa María y la propia ciudad de Cádiz. Los estudios más recientes de Juan Manuel Bello o Raúl González Arévalo, por citar únicamente a dos medievalistas, están aportando una información pormenorizada de comerciantes genoveses en las ciudades de la Bahía Gaditana y de florentinos en Sevilla y Cádiz durante el siglo XIV. A ello hay que sumar las investigaciones de Enrique Ruiz Pilares centradas en los artesanos mercaderes que actuaban, y esto me parece muy interesante, que actuaban como conexión entre el gran y el pequeño comercio. En el caso de Jerez, el corredor Guadalete-Bahía-Cádiz permitió a la ciudad su plena integración en los circuitos comerciales. La ciudad en estrecha relación con el campo. Aunque el número de carpinteros tuvo que ser mayor, en el registro notarial de 1392 se mencionan a seis carpinteros. Leo sus nombres, y así los recordamos, ¿no? Juan Díaz, Alfonso Fernández, Diego García, Gil Bartolomé y Alfonso García, padre e hijo. Ahora bien, en los contratos en los que aparecen sus nombres, estas personas no comparecen en función de su oficio, sino como propietarios de parcelas de tierras, fundamentalmente viñas y olivar. Este dato que acabo de citar es un ejemplo, como decía al principio, de que la ciudad y el campo deben ser interpretados como dos ámbitos imbricados. Fuera del recinto urbano, la ciudad, ven ahí en la diapositiva sombreada cuál es el término municipal en aquel momento de Jerez, la ciudad controlaba un amplio alfoz con una superficie de 139.320 hectáreas. La constitución de este amplio término fue un proceso diacrónico. El término dado por Alfonso X tras la conquista de la ciudad en 1264 y la concesión de la aldea de Tempul y su alfoz por Alfonso XI en 1333. Bueno, he analizado este proceso en otras publicaciones, por lo que ahora no quisiera detenerme en este tema que nos llevaría muy lejos y nos apartaría del objeto de esta conferencia. Me limito a señalar como línea argumental básica que la conformación de este territorio se fue asentando en la política expansiva del concejo de Jerez y en los intereses fundamentalmente ganaderos de su oligarquía. Una política expansiva que se impuso a la desplegada por otras localidades vecinas. En concreto, estoy pensando en Arcos de la Frontera. El predominio de la ganadería dejó su impronta en muchos sectores del paisaje rural jerezano desde finales del siglo XIV. Durante el siglo XV se llevaron a cabo roturaciones que produjeron cambios significativos. Pienso, por ejemplo, en el viñedo o en las salinas, por indicar dos casos notables y que también he tenido la oportunidad de estudiarlos. Junto al aprovechamiento de los recursos naturales de los ecosistemas de la riparia y de los bosques, la madera fue una materia prima básica en las sociedades preindustriales.
En su momento, el medievalista francés Jacques Le Goff señaló que la Edad Media es el mundo de la madera. La necesidad cada vez mayor de esta materia prima tuvo una incidencia directa en los ecosistemas europeos. Me refiero a los procesos de deforestación que cambiaron los paisajes rurales europeos. El siguiente ejemplo es, en mi opinión, sumamente ilustrativo. Durante el primer cuarto del siglo XIV, bajo el reinado del monarca francés Felipe el Hermoso, eran necesarios 10 kilos de madera, aproximadamente 10 kilos de madera, para obtener un kilo de carbón. Un horno de carbón podía destruir 100 hectáreas de bosques en un mes. No se trata, desde luego, de un caso aislado. Es relativamente fácil conectar esta idea general con el caso particular de Jerez. En las actas capitulares del siglo XV fueron frecuentes las licencias dadas por el Consejo a los campesinos en general y a los carpinteros en particular para que pudiesen cortar madera, por ejemplo, en el bosque de la Jardilla, en el término jerezano. La imbricación ciudad-campo se manifiesta con claridad en el inventario de bienes del carpintero García Alfonso, que he resumido en esas tablas. Como decía al principio de mi intervención, el lunes 8 de abril de 1392, Lucía Martínez, viuda del carpintero García Alfonso, y sus hijos, el también carpintero García Alfonso, Ferrán García y Ruiz García, acudieron ante el alcalde mayor y trapero Juan Ruiz y el escribano público Lope Martínez. De esta manera se daban los primeros pasos para la elaboración del inventario de bienes de García Alfonso, que había fallecido unos días antes. A la mañana siguiente se procedía al desglose detallado de sus pertenencias, mobiliarios y enseres de la casa. Tenía, por ejemplo, 4 tablas de levar pan al forno, herramientas propias del oficio, un segur de madera con todos sus aparejos, esto es una hacha grande para cortar, y propiedades urbanas y rurales. Estas últimas son las que he incluido en esta tabla que espero que puedan estar viendo, aunque sea desde la lejanía. Una rápida ojeada a estos bienes urbanos y rurales nos permite tener una primera lectura de los intereses económicos de García Alfonso. No fue una persona que se limitó a ejercer de carpintero y a vivir exclusivamente de su oficio en la ciudad. Sus propiedades rurales demuestran que el campo estaba muy presente en los quehaceres cotidianos de las personas que vivían en la ciudad. Desde luego, este caso no fue excepcional, sino que era una característica común de las personas que vivieron en aquella época. En efecto, según las investigaciones de Mercedes Borrero, centradas en las comarcas sevillanas, en las grandes ciudades el viñedo desempeñó un papel fundamental. Durante el siglo XIV, los concejos, las ciudades, distribuyeron lotes de viñas o tierras para plantar vides a los pobladores. Fue, por tanto, el pequeño propietario el encargado de poner en explotación su tierra de forma directa y personal. Regreso al inventario de bienes. Entre las propiedades rurales de García Alfonso había parcelas de viña y olivar y 12 aranzadas de tierras susceptibles de ser roturadas. En relación con estos dos cultivos, el viñedo y el olivar, me gustaría indicar 2 cuestiones que considero fundamentales. La primera, que sus productos, el vino y el aceite, formaron parte de la base de la alimentación junto al pan y la carne. A modo de ejemplo, cito las recomendaciones dadas por el doctor Juan de Aviñón en su libro Sevillana Medicina, publicado en 1418. En su obra, entre otras cuestiones, reflexionó sobre la correcta alimentación y, tomando en consideración las condiciones ambientales de Sevilla, proponía la siguiente dieta. Leo.
pongo 1 libra de pan y 2 de carne, que es 1 libra carnicera, y 1 de vino, que es medio azumbre, medio a la mañana y medio a la noche. Y con esta cuantía, poco más o menos, puede ser regida la salud de los más hombres de Sevilla, que de otra tierra non fablo, que son comedores por razón de los aires que son fríos. Recientemente, el profesor Juan Clemente Rodríguez Esteves, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, ha estudiado la decoración escultórica del arco de acceso a la sacristía de la Catedral de Sevilla, arco que fue proyectado y realizado en 1534. Este espacio arquitectónico, como pueden ver en esta diapositiva, fue decorado con 68 platos en los que se representaban diversos alimentos. Los diversos alimentos representados en este arco estaban presentes en el mercado de Sevilla. Se podría, por tanto, afirmar que esta obra resume, en cierto modo, el patrimonio natural, de donde proceden los recursos, y el patrimonio cultural de una sociedad, aquella de finales de la Edad Media. Al final de mi intervención retomaré a esta idea, volveré a esta idea. El libro, lo ven ustedes aquí, es un libro absolutamente maravilloso, ¿eh? El Universal Convite, Arte y Alimentación en la Sevilla del Renacimiento. Está publicado por la editorial Cátedra en Madrid el año pasado, en 2021. Merece la pena, ¿eh? Merece la pena. La segunda cuestión que quería señalar es que el viñedo y el olivar deben ser considerados cultivos especulativos, ya que sus productos estuvieron presentes en la red comercial. Los pagos vitivinícolas se localizaban en una franja que no solía superar los 10 kilómetros de distancia con respecto al núcleo urbano. En algunos casos hay una asociación entre pagos y aldeas, como ocurría con Barbaina o Macharnudo, por citar tan solo 2 ejemplos que aparecen en el inventario de bienes. A partir de la información notarial de 1392 y 1414, he planteado una propuesta sobre cuáles pudieron ser los pagos vitivinícolas más antiguos del término de Jerez, que es el mapa que tienen a la izquierda. En relación con el viñedo, hay un dato en el inventario que me interesa mucho. Tenía, dice el documento, una pila de madera de aceituno. Esta referencia, con independencia de su oficio de carpintero, podría ser puesta en relación con el cultivo del viñedo según la información de los agrónomos. Por ejemplo, Gabriel Alonso de Herrera en su libro Obra de Agricultura de 1513. En los contratos de plantación conservados en el Archivo Municipal de Jerez, por ejemplo, del año 1414, 1514, 1517, se observa una relación entre el viñedo y los árboles y arbustos, perales, higueras, granados, mimbreras, acebuches, sauces. El olivar tuvo una presencia notable en Jerez. Este cultivo, como de hecho comprobamos en este documento, se ubicaba en la mata del olivar. Se trata de un espacio que incluía varios topónimos que he resumido, he señalado en esta tabla. Las propiedades urbanas del carpintero García Alfonso incluían las casas donde vivía la familia, que había sido alquilada, la carpintería y también una bodega. En un trabajo reciente me he ocupado de analizar la evolución de las bodegas de la ciudad de Jerez durante los siglos bajomedievales. La bodega, incluida en el inventario de bienes del carpintero García Alfonso, estaba ubicada en la calle Carpintería. A estos bienes urbanos, además, hay que añadir 2 silos de trigo en la collación de San Salvador y otro silo de cebada en el ejido de uno de los arrabales. Estas instalaciones, que evidentemente dan unas pinceladas sobre el nivel económico de sus propietarios, hay que ponerla en relación con la necesidad de tener reservas de alimento. Porque al final el miedo al hambre es un argumento recurrente y debe estar presente en nuestra reflexión cuando abordamos esta época.
Las propiedades incluidas en el inventario de bienes no fueron tasadas, lo que impide conocer su valor económico. Aunque los precios de las propiedades podían oscilar, obviamente, en virtud de la calidad de la tierra o de la zona urbana, en la propia documentación notarial de 1392 hay referencias que permiten tener una valoración, un horizonte, podríamos decir, de los bienes del carpintero. Por ejemplo, unas casas en la Collación de San Juan fueron vendidas por 1000 maravedíes. Un olivar en Solete fue vendido por 200 maravedíes. 2 aranzadas de viñas en el Pago de Barbaina fueron vendidas por 500 maravedíes. Voy terminando. Al final de mi intervención quisiera plantear, aunque sea con brevedad, una reflexión sobre un tema que me parece fundamental: la crisis del siglo XIV. Se trata de un tema clásico al que los medievalistas han dedicado muchas páginas. Desde el último tercio del siglo XIII se fueron produciendo ciclos de hambre y carestía en Europa occidental. Como ha analizado de forma magnífica el medievalista francés Guy Bois, la Gran Depresión provocó una profunda transformación del sistema feudal que se tradujo en una mayor especialización e intensificación agrícola, en un aumento de las tasas de urbanización, en el incremento de la comercialización y el desarrollo de la manufactura o en la reducción de los costes de transportes. Porque más allá de una mera lectura calamitosa y apocalíptica de la crisis bajo medieval, la Gran Depresión del siglo XIV fue un motor de cambio y transformación. De hecho, algunos historiadores, pienso por ejemplo en Stefan Epstein, la ha denominado, la ha descrito como una destrucción creativa. Ahora bien, sería legítimo preguntarse, ¿qué incidencia tuvieron las crisis de finales del siglo XIV en Andalucía en general y en Jerez en particular? Es difícil dar una respuesta a esta pregunta debido a la escasez, como ya he dicho, de fuentes documentales seriadas. Ya he comentado que la documentación notarial andaluza, a diferencia de la de Valencia o Barcelona, es muy escasa. En cualquier caso, sí tenemos algunas referencias documentales, fundamentalmente descripciones de cronistas y las actas de las Cortes del Reino, que han permitido plantear un cuadro general. Durante la segunda mitad del siglo XIV fueron frecuentes las crisis de ciclo corto. En 1356, el cronista sevillano Garci Sánchez describió una hambruna que asoló varias localidades andaluzas. Dice así: en el año de 1356 fue el hambre muy grande, que murió mucha gente, tanto que en las calles se caían muertos de hambre. Este año tembló la tierra, día de San Bartolomé. No conviene olvidar que en las sociedades preindustriales el pan, el cereal, era el alimento principal de la gran masa de población. Sí, por motivos climáticos, que es otro aspecto importante, el cambio climático que a partir del siglo XIV, lo que va a dar inicio a la pequeña edad de hielo, va a tener una incidencia en las sociedades europeas. Si por motivos climáticos, digo, las cosechas eran malas, los precios aumentaban, incidiendo de manera directa en el poder adquisitivo del comprador. Un descenso en el consumo de alimentos suponía un debilitamiento orgánico, la muerte por inanición o una infección de dimensión epidémica. Además, la carestía incidía en la caída de los matrimonios y de los nacimientos y en un aumento considerable de grupos que el sistema consideraba marginales, hambrientos, pobres, mendigos. Recientemente, Rafael Oliva, que es profesor de Historia Medieval en la Universidad de Sevilla, ha reflexionado sobre la crisis del siglo XIV en la Corona de Castilla. En su estudio documenta los siguientes periodos de crisis
de carestía, perdón, que yo he incluido en esta tabla. Entre los años 1400 y 1401 hubo un episodio de hambre y peste en Sevilla. Según el cronista Diego Ortiz de Zúñiga, estos episodios estuvieron relacionados con la esterilidad, un escenario de privaciones donde sobresalieron las prácticas energéticas de un prelado local. En opinión de Rafael Oliva, y me parece muy inteligente, no se trata, cito textualmente, no se trata de un detalle trivial, puesto que revela que incluso en un periodo de escasez hay quien dispone de posibilidades amplias de acceso a la oferta de cereal. Estas crisis de ciclo corto, que como acabo de indicar, fueron muy frecuentes, podemos relacionarlas con la ya citada mortandad de 1390 y 1391, o también con la peste de 1414. En relación con esta última, y al estudiar la religiosidad de los jerezanos durante el siglo XV, María del Mar García Guzmán y Juan Avellán se hacían eco de un dato que, como mínimo, resulta curioso. Leo la cita textual. En el testamento del marido de Catalina García, carpintero, se recoge la deuda que con ellos había contraído Lope de Bustos por la compra de un ataúd de madera y cuyo valor era de 40 maravedíes, y Juan Ruiz de Bustos por 2 ataúdes cuyo importe fue de 33 maravedíes. En definitiva, el estudio del inventario de bienes del carpintero García Alfonso del año 1391 ofrece muchos datos para la reflexión. En mi intervención he tratado de analizar el documento buscando establecer conexiones que nos permitan comprender el funcionamiento de la ciudad de Jerez de la Frontera en estrecha relación con otras ciudades europeas del siglo XIV. Por este motivo, finalizo con esta conocida imagen, la alegoría del bon e cattivo governo, la alegoría del buen y mal gobierno. Este fresco, que podemos admirar en el Palazzo Público de Siena, fue encargado por el gobierno de los 9, el gobierno que estaba rigiendo la ciudad de Siena en aquel momento, a Ambrogio Lorenzetti, y fue pintado entre 1337 y 1338. Entre los muchos investigadores que han estudiado este fresco, ahora quisiera detenerme en el libro de la profesora italiana Chiara Frugoni, que he incluido en esta diapositiva del libro. Sirva pues esta cita como un pequeño homenaje a la profesora Frugoni, recientemente fallecida. En su opinión, no solo los gobernantes, sino sobre todo los ciudadanos y campesinos anónimos del tiempo de Lorenzetti estaban llamados a reconocerse en esta pintura. Una pintura que representaba una ciudad del primer cuarto del siglo XIV, marcada por la organización del paisaje urbano y rural, marcada por la gobernanza. Una ciudad de los años 30 del siglo XIV reflejada en una pintura. Una mirada, la nuestra, a principios del siglo XXI, que la interpreta. Una pintura y una ciudad, Siena, que forman parte del patrimonio cultural europeo. Termino, si me lo permiten, leyendo un pequeño párrafo del libro Rondas del Prado, libro magnífico, de Antonio Muñoz Molina, en el que reflexiona sobre la obra de arte, su contemplación y las conexiones culturales que genera. Precisamente el capítulo es al inicio, la cita que voy a leer, lleva por título El lugar de la pintura. Leo. Quiero mirar los cuadros con los ojos tan abiertos como pueda y quiero aprender en los libros todo lo que me sea posible sobre ellos. Son tareas complementarias. Cuanto más se sabe, mejor se mira y más cosas se ven.
El ornitólogo ve y reconoce más pájaros en el bosque y el naturalista ve muchas especies vegetales que el no iniciado ni siquiera sospechaba. La mirada se adiestra, igual que la memoria o que la mano de un dibujante. Y el que mira no registra pasivamente lo que está ante sus ojos, lo examina, lo reconstruye en su corte visual y luego en su conciencia lo asocia a otras imágenes, incluso a esa misma que ahora contempla, recobrando encuentros anteriores. Dice ahora una expresión que me genera muchísimas ideas. Cada mirada es un palincesto de miradas. El rastro de todo lo que uno ha visto antes y todo lo que ha ido aprendiendo de quienes le precedieron delante de la obra, a lo largo de los años y de las generaciones, hasta el momento de la primera mirada originaria, la del pintor cuando la dio por terminada. Muchas gracias.